Capadocia no solamente son globos. Porque detrás de esta imagen que todos conocemos de Capadocia, existe un lugar sacado de un sueño. Un lugar que tomó millones de años formarse y que durante miles de años fue excavado, construido y habitado entre estas montañas. Un lugar de valles, cuevas, ciudades subterráneas y paisajes que parecen de otro planeta. Y durante los próximos días me van a acompañar a recorrerlo de principio a fin. Bienvenidos a Capadocia. Buenos días, chicos, nos encontramos en el aeropuerto de aquí de Estambul y es bien temprano, por eso estoy bien despeinado, por eso estoy bien desvelado. Hay un amanecer hermoso enfrente de mis ojos, de verdad no lo estoy alucinando. Pero el día de hoy me van a acompañar a una aventura, a un lugar bien bonito, bien famoso, bien espectacular, que solamente lo he visto en fotos, que no sé cómo va a ser en la vida real. Y pues bueno, me van a acompañar desde este momento. Para los que no saben pues, cómo llegar, en dónde hospedarse, cómo se llega, qué hay, todo desde el principio. Así que si quieren ver más adelante, pues le van saltando en el video. Pero para los que quieren ver todo el proceso desde un principio, este es el momento. Así que acompáñenme a esta aventura hacia Capadocia. Comenzamos nuestra travesía en este magnífico aeropuerto, donde tomamos un refrigerio que a la vez sería nuestro desayuno y desvelados estábamos listos para nuestro vuelo con destino a Capadocia desde Estambul. Y claro que sí, al igual que todo este viaje, este vuelo también está patrocinado por Turkish Airlines. Pero bueno, ahora sí, tras un breve tiempo, llegaríamos a nuestro destino. Hemos aterrizado en el aeropuerto de Capadocia. No realmente el aeropuerto, porque recuerden que Capadocia es un terreno muy grande. Pero aquí está el avión, hemos llegado con Turkish Airlines, patrocinado, bueno, sí, patrocinado porque no nos costó el boleto, ahí sí fue patrocinado. Excelente servicio siempre, la neta, de Turkish Airlines. Que por cierto, comercial súper rápido, es la aerolínea en el mundo con más destinos a los que puedes ir. No me dijeron que lo dijera, pero a mí me voló la cabeza. En fin, ya llegamos al aeropuerto, ahí está, Capadocia Havaliman. El aeropuerto es chiquitito y ahora ya les voy a explicar cómo vamos a llegar. Van a pasar por nosotros, les voy a explicar dónde nos vamos a quedar, el hotelazo donde nos vamos a quedar y todo. Okay. Hi, nice to meet you. Thank you. I'm your driver. Okay, nice to meet you. So Hello, nice to meet you. nice to meet you. It's so awesome. Una vez que nuestro chofer y nuestro guía nos pasaron a recoger al aeropuerto, comenzamos la aventura por Capadocia, un lugar muy diferente a Estambul. Mientras íbamos por carretera, nuestro guía nos comentaba que Capadocia no solo es como poner un pie en otro planeta, porque de verdad, parece otro lugar, parece otro planeta, es como algo que nunca antes has visto. Pero la magia del lugar no solo está en su superficie, sino también debajo. Y es que en estos valles que están viendo de Capadocia, por debajo hay decenas de ciudades subterráneas. Uno de los capítulos más fascinantes de la ingeniería y supervivencia humana. Y es que la piedra volcánica de Capadocia está hecha perfectamente para que puedas incluso cavarla con tu uña, y luego se endurece. Esto permitió que fuera increíblemente eficiente para hacer ciudades subterráneas. Aunque no se sabe la fecha exacta, se han encontrado artefactos de la era de bronce, dando como primeros habitantes a los hititas por ahí del siglo XII a.C.
pero las ciudades se fueron ampliando y mejorando por diferentes civilizaciones. Los frigios de la Edad de Hierro, o sea el siglo VII a.C., los griegos de la era bizantina, los romanos y por último el Imperio Otomano. Todo esto abandonado en los años 1800 y redescubierto hace 60 años. Si gustas ver la experiencia completa, tenemos un video totalmente dedicado a esto. Es una experiencia que no muchos hacen o conocen, pero que de verdad vale la pena por completo hacerla. No todos los lugares del mundo pueden gozar de historias como estas. Pero bueno, sigamos con nuestro primer día en Capadocia. Oigan, en verdad estar acá es una auténtica locura. Para los fans de Star Wars, yo soy fan de Star Wars, me siento en Tatooine. Nunca pensé usar esa frase en un video, pero me siento en Tatooine. Fíjense que esto que estamos viendo atrás de mí, esta ciudad impresionante, fue literalmente rascada, o sea, no se construyó. Las antiguas civilizaciones venían aquí y hacían sus cuevas, se metían aquí porque es algo fácil de, digamos que tallar. Y es que esto tiene millones de años y es básicamente la ceniza volcánica que tomó millones de años en formarse. Y entonces es relativamente fácil el poder tallarla. La gente aquí, a falta de recursos, en lugar de construir, más bien tallaron. Esto tiene 4000 años de antigüedad. Antes, este lugar se usaba como paso, porque para llegar a Estambul necesitas pasar por aquí. Entonces muchas guerras, muchas personas, muchas tropas, muchas civilizaciones pasaron por Capadocia. ¿Para qué? Para poder llegar hasta Estambul. Entonces aquí vivían muchas personas, pero como pasaban tropas enemigas, se tenían que esconder, porque no eran suficientes los habitantes como para pelear. Eran muy pocos soldados, eran muy pocos habitantes, no se podía pelear. Entonces en lugar de pelear, se escondían. Y se escondían debajo, en los túneles que ahorita les enseñamos en la ciudad subterránea. Entonces estos castillos, porque estos se llaman castillos, se utilizaban literalmente para observar si venían tropas enemigas. No se usaba para atacar, esta no era una ciudad militar, se usaba únicamente para observar y esconderse. Esa era la táctica que se usaba aquí en Capadocia. Qué bonito, es muy surreal verlo, muy surreal. Después de una muy ajetreada mañana, paramos a comer comida turca típica de la región de Capadocia. Oigan, venimos a comer en un lugar bien pipis nice, como dicen en mi pueblo. Está bien padre y pedimos cosas bien originales de acá. Pedimos un kebab, que les digo que hay como 200 variedades de kebab, se los dije en el video de Estambul. Un kebab que está hecho en barro, o sea, adentro cocinan esa especie de kebab, que recordemos que el kebab no necesariamente está envuelto en tortilla, y luego lo rompen y te comes lo de adentro de la cosa de arcilla, de barro, y está bien padre, es bonito. Y lo más bonito de este lugar, además de su comida que no la hemos probado, son las vistas. Bamya çorbası. Çorbası again soup. Okay, bamya. So that's the small plants Small that I plant. show you. Ah, Yeah, that's the plants. like a tomato soup. Hey, it got tomato sauce. Only difference is the plant inside. Les digo, es como un pedazo de carne, ya se enfrió, así que vamos a darle. Miren, lo voy a acercar tantito a la cámara. No sé si logre ver por contraluz, pero es un pedazo de carne, literalmente. Como la carne del mole de olla en México, por así decirlo. Es de vaca. Está muy buena porque es carne magra. Es un guiso, pero hecho de carne magra de vaca. Y nosotros le echamos, digo, arroz. Entonces le da un toque más bonito, más padre, más mexicano. Pero increíble que esto es un kebab. No lo puedo creer.
Capadocia está lleno de hoteles con spa, es un destino de lujo, por lo que abundan estos resorts. Como venimos con el Ministerio de Turismo de Turquía, nos mandaron a conocer uno de los más famosos, que tiene un verdadero baño turco. Y es que pocas veces puedes grabar los baños turcos, pues normalmente están llenos de gente y de vapor, pero no en esta ocasión. Así que así es como luce un baño turco de lujo por dentro. Nos dejaron entrar a un baño turco y está gigante, nunca había entrado. Son mármoles, o sea, esto es mármol, tú te sientas en una plancha de mármol, te masajean al mismo tiempo de que te lavan. Obviamente hombre a hombre, mujer a mujer, este es un baño turco, nos dejaron entrar para que ustedes lo vean un poco, porque obviamente esto no se puede ver, no puedes grabarlo, porque están todos desnudos, y también te están lavando y hay mucha agua y hay mucho vapor. Esto empieza a soltar vapor, como lo estamos viendo se ve, pero con más vapor, igual de calientito. Ustedes no lo pueden sentir, pero está muy calientito, está como en un vapor, un poquito, está rico. Entonces te acuestas y donde te acuestas está calientito, entonces está padre. Yo no quería tanto, pero ahorita yo creo que sí me aventaría uno, que me laven, creo que está padre. Miren, ahí abajo están las coladeras porque todo esto se llena de agua evidentemente. Pero como pueden ver, Capadocia es un lujo absoluto, un destino exclusivo. Y si hablamos de cosas increíbles y exclusivas, ahora sí por fin iríamos a nuestro hotel. Nuestro hotel cueva es una de las cosas más lujosas que existen. Tiene alberca techada con spa, buffet interminable, jardines, terrazas, unas vistas espectaculares de todo Capadocia, y lo más increíble es que está construido dentro de una cueva, como la de Kaymaklia. Pero bueno, si desean conocer más a fondo esta experiencia completa en este bellísimo hotel, igual tenemos un video completo de este hotel de lujo, por si quieren ir a verlo. Estará el link en la descripción o aquí aparecerá en pantalla. Pero antes de pasar al siguiente día, quiero explicarles lo que sucederá con nosotros y por qué estamos aquí en Capadocia. El Ministerio de Turismo de Turquía nos mandó aquí, por petición mía, de querer grabarles a ustedes los globos aerostáticos de Capadocia, que son una cosa alucinante. El problema es que cuando nosotros fuimos, o sea en noviembre, el clima es bastante cambiante. Hace mucho viento, está nublado y el viento hace que no se pueda volar por temas de seguridad. Y oh sorpresa, nos notificaron que al día siguiente no volaríamos. Pero que íbamos a ver si era posible de que pasado mañana voláramos. El gran problema es que solamente teníamos 3 intentos antes de irnos, y uno de esos intentos ya estaba quemado. Hay una especie de trail o hiking para justamente hacer senderismo. Y es que aquí en Capadocia es muy común hacer senderismo porque de repente si ves las vistas te das cuenta del por qué es que la gente viene a hacer aquí senderismo. De repente vas a ver a mucha gente con sus palitos de senderismo. Son como 5 kilómetros de un circuito de senderismo. Los valles de Capadocia son increíbles para hacer senderismo, pero no un senderismo como en otra parte del mundo, sino uno único. Porque es como caminar en el desierto pero con frío, pero al mismo tiempo observando formaciones rocosas directas desde Hollywood. Caminar por los valles de Capadocia es una experiencia sumamente bella. Te transporta a centenas de años atrás, cuando caminaban por aquí decenas de civilizaciones, decenas de tropas, decenas de habitantes. Y ni hablar de la belleza visual que tienes a tu alrededor. De película. No les puedo transmitir lo que se siente caminar y ver estas formaciones. Es algo que de verdad pareciera que estás en Marte, en otro planeta. Hicimos una pequeña parada técnica para tomar un café turco artesanal con pistache y además, claro que sí, tener unas vistas increíbles.
Oigan, y ya venimos a un lugar, no nos ha ayudado mucho el clima, la neta. Es que esa es la cosa. Esto yo les quiero decir algo muy importante para los que quieran venir a Turquía. Ahorita estamos en noviembre, ¿vale? Tal vez cuando vengan es diferente. Ahorita sí, en octubre hubieron lluvias, pero se supone que ahorita en noviembre, a mitades, ya iba a estar bien el clima porque ya viene el invierno, entonces ya va a estar como despejado. Sin embargo, como pueden ver, ha estado súper nublado. Digo, no se ve tanto. Ahí, ahora sí se ve. Vean lo nublado que ha estado esto. Entonces, por lo mismo que ha estado muy nublado, se ha cancelado el tema de los globos, que es a lo que venimos y a lo que vienen todas las personas, todos los que están aquí atrás de mí. Venimos a lo mismo. No, aquí no hay mentiras. Todos venimos por los globos. Se ha cancelado, entonces ya van 2 días seguidos que se cancela. Por lo cual yo les recomiendo que si vienen a Capadocia, pues sí reserven pues unos 3-4 días. Por si se cancela, lo puedan volver a agendar. Nosotros, afortunadamente, como venimos con el gobierno, ellos solitos nos los agendan. Pero sí asegúrense de ir con una agencia que si se cancela te lo vuelvan a reagendar, porque por la cantidad de viento que hay en Capadocia en estos momentos es peligroso el aterrizaje, porque como pues, no hay frenos, tienes que aterrizar pegándole al piso. Si hay mucho viento, pues no aterrizas y entonces ahí pueden haber accidentes al no aterrizar. Entonces no sé si en este video, no sé si voy a poder volar. Tenemos una última oportunidad, una última y mínima oportunidad de volar con los globos. Quién sabe si se logra hacer, y si no, les tendré otra actividad. Pero bueno, mientras les tengo este lugar, que es un café que se encuentra en el poblado de Ortaizar. Que Ortaizar básicamente tiene un castillo, que es ese de allá. Básicamente ese castillo, como les he dicho y les he mencionado, los castillos aquí pues no son castillos como tal, sino son como torres gigantes talladas, y ese de allá es el castillo central. Y lo más padre es que venimos a este cafecito que tienes aquí te sientas y todo, y tienes las vistas a el castillo de Ortaizar. Está bien chulo, bien bonito, bien padre, y nos pedimos un café turco. Y aquí es un lugar bien padre, bien famoso para tomarte tus fotos para el Instagram y para tomar videos del atardecer y todo eso. Miren, vean nada más, obviamente está nublado, pero miren nada más cómo están los asientos. Está muy bonito, oye, estoy encantado con este lugar de Capadocia. Y miren, al final este es el cafecito que nos dieron de pistache. Está bien padre cómo nos lo pusieron. Le ponen literalmente pues la esencia del pistache o el pistache triturado. Y es café turco pero con pistache, que esto es una novedad para mí. Yo he probado ya el café turco como lo he visto en otros videos, pero no en este. Y con pistache mucho menos. Está buenísimo, oye. Está buenísimo. Oye, el pistache sí le da un sabor bien bueno. Y si sabe a pistache. O sea, si es pistache triturado esta cosa. Y lo que se me hace curioso es que nos dan como esta cazuelita con dulcecitos. Esto lo tenemos en México y se llaman como aciditas, una cosa así. O moritas, una cosa por el estilo. Y aquí lo usan para acompañarlo con el café. Y te dan un vaso de lo que creo yo, que es agua. Esta es la manera en la que la gente viene aquí a sentarse, a ver el castillo y tomar un café y tomarse fotos para el Instagram. Así que, saludcita. Oigan, también ahorita nos está diciendo nuestro gran amigo Eren, nuestro fixer, nuestro guía también al mismo tiempo. Él ha venido aquí 15 veces y de esas 15 veces, 3 veces ha cancelado. Entonces, en porcentajes, 1 de 5 puede ser que les toque cancelado. Sobre todo si vienen en verano, es probable que les toque un buen día, buen clima, buen viento. Pero si vienen casi en invierno, es decir, en otoño o en invierno, es probable que se pueda cancelar. Y ahora sí, digamos con la aventura en Capadocia de qué hacer, porque qué se hace cuando no se vuela en globo. Entonces pues estamos en la misma, no sabemos qué vamos a hacer, qué va a acontecer, pero es la aventura de qué pasa cuando estás en Capadocia y no puedes volar. Así que también está bueno. Tomaríamos entonces ruta para seguir viendo qué más hacer en Capadocia, pero para mí, el simplemente caminar y manejar por Capadocia ya es una experiencia única. Pero decidimos ir a visitar el pueblo más famoso de Capadocia, en donde se encuentran la mayoría de comercios, hoteles y restaurantes. El pueblo de Göreme. Y aquí, ya que por un momento estábamos viviendo la vida más lujosa de nuestras vidas, fuimos a comer en lo que atardecía a una terraza que está ubicada en Göreme con sí,
adivinaron, unas vistas espectaculares. Pero es que no importa en dónde estés, de verdad no importa dónde estés en Capadocia y en Goreme, siempre habrán vistas espectaculares. Oigan, el clima no ayuda, pero qué hermoso está este lugar. Estamos en Goreme, que es la ciudad principal. Goreme es como la ciudad más turística, donde hay más hoteles. Pero lo más maravilloso es que miren, estamos en un restaurante. Aquí tenemos esta piedra totalmente natural, o sea, no estos artificiales, totalmente natural. Y ahí, vean, acá también hay más y más de estas piedras que son como unos conos gigantes. ¡Wow! Es una auténtica pasadísima de lanza. Entonces ahorita estamos en un restaurantito bien bonito y aquí está bueno para sentarte y ver estas vistas. Es que miren, si te sientas en esta mesa de aquí, esta que está acá, vean las vistas que se tiene allá al fondo, o sea, guacho. Pero estas terrazas son muy famosas. Ahorita aquí puedo ver varias que ponen alfombras para que la gente se siente en las alfombras y se tomen ahí algo y se hagan las típicas fotos en las alfombras con las palomas y todo eso. Pero pues ahorita no está ayudando mucho porque ya está empezando a llover. Pero es un gran lugar. Goreme creo que es el que más me gusta de Capadocia. Entonces si tienen la oportunidad de estar en Goreme, pues vengan a Goreme porque la neta Goreme está bien, pero bien bonito. Como pueden ver, Goreme es de esas ciudades que ves en fotos y videos y no das crédito alguno de que existan. Miren, esta es una sopa totalmente turca que se llama yuvalama, que es a base de yogur, como la mayoría de las cosas aquí que son a base de yogur, pero también tiene pequeñas albóndigas chiquititas y noodles turcos. Entonces, vamos a ver qué tal sabe y obviamente menta, porque aquí le ponen yogur y menta a muchas cosas. Bien curioso, sí tiene como unos pequeños noodles y bolitas de muchas cosas. Es una buena combinación. Está calidísima, pero muy buena. Oye, las sopas de aquí son muy buenas. Son yogur, pero están bien buenas. Buenísimo. Pero a este punto ya habíamos comido tanta comida turca en el viaje que nos dimos nuestro break con una hamburguesa Angus increíblemente deliciosa que se pidió Cristina. Y yo, como soy una persona bien fit, me pedí unas pechugas de pollo, pero lo más bueno sin duda eran las vistas. Y lo que es mi postre turco favorito. Si en algún momento ven esto que les estoy escribiendo aquí en pantalla, por favor pídanlo. Y luego rematando con estas vistas de Goreme, ¿no? Y luego la terraza. No, es que de verdad, mi gente, tienen que visitar Capadocia y sentir esto alguna vez en su vida. Estas son las cosas que vale la pena invertir todo el dinero. No le hace justicia en lo absoluto las imágenes, pero disfruten de la belleza de Goreme. Pero bueno, una vez comidos, seguimos con la aventura en las calles de Goreme, que como pueden ver son como unas calles entre italianas y griegas. Pero también nos percatamos que los helados que se llaman Holanda en México, acá se llaman Alguida. Y se parecen mucho a nuestros helados, pero con mucha más variedad. No sé, se me hace muy curioso ver cómo cambia el nombre de la marca en otros países y sus productos. Miren, estas son las otras cosas que puedes hacer aquí. Tienen que el tour rojo, que el tour verde. Tienen danzas, esta también la había visto, son danzas. Tienen obviamente andar en cuatrimoto, en unos quads. Tienen también para andar en jeep, como allá abajo. Y tienen para andar en camello, que eso no lo recomiendo, pobres camellitos. Así que si pueden, no anden en camello. Y también, obviamente, andar en caballo.
Después de dar un paseo en la camioneta por las calles de Goreme, nos dirigimos a hacer algo muy interesante. Y es que por primera vez estaríamos cara a cara con las famosas chimeneas de hadas. Los antiguos pobladores les pusieron chimeneas de hadas porque no explicaban su formación y juraban que las hadas y duendes vivían debajo de la tierra y que por ahí salía el humo de su chimenea. Oigan, pues nos está diciendo aquí nuestro grandísimo amigo que estos lugares, estas piedras, que aparte es muy importante mencionar que estando aquí sí puedes hacer como que recorridos y verlas más de cerca, porque hemos visto cómo se ven desde arriba, pero ahora que estamos de abajo se ven más grandes, la base se ve como muy grande, se ve como una pirámide de Egipto, por así decirlo, pero es natural. Está muy impresionante, no sé cómo describirlo, es como un cono, pero a la vez es una pirámide, pero a la vez es natural y tiene unas formaciones bien bonitas, bien hermosas. Pero ya que estamos aquí viéndolas de cerca, nos percatamos que una de ellas tiene puertas y hay otras que tienen como ventanas. Entonces, en teoría, estos lugares solamente los usan las palomas, son como las casas de las palomas, pero esta en específico tiene una puerta de metal. Entonces nos están diciendo que esto puede ser que algunas personas llegan a vivir en estos lugares. No es nada común, es bastante raro de hecho, pero llegan a vivir o las usan como almacenes, es decir, tienen ahí para guardar sus cosas, que su bicicleta, que su tal, pero este lugar no sabemos qué sea, si es un almacén o si realmente vive gente ahí adentro. Lo cual estaría también muy padre vivir en una de esas, pues sería una experiencia muy interesante, porque igual tú tienes que tallarla, pues como lo hicieron hace miles de años, tú la tienes que tallar con tu propia mano y pues está bastante interesante eso, así que está muy padre venir a estos lugares porque ya que estás aquí en el suelo junto a estas cosas majestuosas y súper grandotas, dices, wow, sí estamos bien chiquitos y las formaciones están increíbles, o sea, verlas es muy increíble, la verdad, wow, wow. Tocar estas formaciones es increíble porque sabes que estás tocando historia geológica de millones de años con las manos. Pero ¿saben qué más está increíble en Capadocia? Los atardeceres. Así que para esperar el siguiente atardecer, decidimos hacer tiempo yendo a las calles de Goreme y eligiendo una de sus tantísimas cafeterías para esperar un rato. Les digo que este lugar es increíble, como que todo va lento, toda la gente va con calma, toda la gente viene como de vacaciones y bueno, el escenario de fondo te acompaña. Aquí pedimos la famosa tarta San Sebastián, que es famosísima en Estambul, pero nos tocó probarla aquí. Pues miren, no lo probamos en la Galata Tower, en la Torre de Galata, pero porque está carísimo, aquí está un poquito más barato en Capadocia. Y pues básicamente es un pay de queso con chocolate, se llama San Sebastián. Dudo mucho que sea turco, pero es muy famoso en Estambul. En Estambul es una sensación, y más para las redes sociales, como ustedes entenderán. Así que vamos a probarlo por primera vez acá en Capadocia. Está bueno, ¿eh? Yo pensé que estaba sobrevalorado, pero la combinación está buenísima. Sabe como un Kinder, algo por el estilo. Está buenísima. Bueno, sí vale la pena. No paguen tampoco tanto, pero sí vale la pena. Yo pensé que estaba medio sobrevalorado, pero no, ¿eh? Sí está buenísima. Y ahora sí, el momento del atardecer había llegado. Oigan, y ahora llegamos aquí al atardecer y es impresionante. Es la primera vez que nos toca un atardecer en su segundo día. Ayer no nos tocó por las nubes, pero ahora sí está despejado. Así que con ustedes, una de las cosas también muy bellas por hacer, además del amanecer, el atardecer en Capadocia. Bajo el cielo del atardecer, las rocas de Capadocia cobraban vida. Contemplar este horizonte desértico no es ver un paisaje y ya. Es presenciar un secreto que la Tierra guardó por millones de años.
Y ahora tocaba irnos a cenar, de nuevo, con este ambiente impresionante de Goreme, pero ahora en la oscuridad, lleno de sus luces de las calles y terrazas, y de fondo un lienzo rocoso de película. Pero si hablamos de película, esta terraza llena de tapetes turcos, con esa música mística, ¡uf! Simplemente hace que digas, qué bonito es estar vivo. De verdad, sin palabras este restaurante y estas vistas. Este es el famosísimo İçli Köfte. İçli köfte. ¿Tofta? Yeah, köfte is correct. İçli. İçli Tofta. İçli Tofta. Que básicamente es carne por dentro y es como, híjole, no sé cómo explicarlo, pero tiene como una capa durita como si fuera, no sé, como un empanizado, pero frito me parece. Entonces, vamos, y ahí tiene pistacho afuera, entonces está bien curioso, es como carne, pero tiene pistacho afuera y obviamente, claro que sí, con yogur, así que... es carne de cordero, buenísimo, muy buena, es un aperitivo. Yo me pedí de cenar unos pedazos de carne ahí de res con una cama de papas y Chris se pidió unos ravioles turcos con yogur que estaban buenísimos. En general, gran lugar. Posiblemente de los mejores lugares que he cenado en mi vida por estas vistas. Y así terminaba nuestro día. Oigan, muy buenos días, qué belleza, cómo amaneció. Hoy sí que sí, vean arriba, hoy sí está despejado el cielo. Y hoy vamos a saber si vamos mañana, el día de mañana, a Los Globos o no. Hoy se sabe, hoy nos informan. Y si no, les tengo otra actividad preparada, porque aquí hay que tener plan B, plan C, plan D. Y más cuando se trata de un video y de este estilo, ¿no? Pero bueno, ahorita lo que voy a hacer es que voy a trabajar un ratito, aprovechando que hay un solecito muy bonito. Pero, oigan, qué bonito lugar. Mira, no se los había enseñado, pero así se ve un poco este lugar. Vean nomás. Úpale, úpale. Mira, nos vamos a ir a sentar a esta mesita que está medianamente seca. Y vamos a trabajar un rato, vamos a desayunar un rato en lo que vemos si sí vamos a ir o no a este lugar. Así que bueno, los mantengo actualizados con el plan en Capadocia. Sí está nublado, sí no hay buen clima, pero por lo que pinta, hoy se ve un grandioso, hermoso día. La respuesta final sobre si volaríamos en globo o no nos las darían más tarde, y era de hecho la última oportunidad de volar. Si lo logramos, volaríamos a las 6 de la mañana y nuestro vuelo saldría a las 10 de la mañana. Pero bueno, mientras la incertidumbre aparece, nos fuimos a las afueras de Goreme y de Capadocia, donde antes de ir a nuestro destino, nos detuvimos en un lugar muy popular y muy peculiar. Oigan, de repente también hay como que formas bien extrañas de estos pilares, como este lugar que estamos aquí que está atascadísimo de gente, y es que allá hay un camello, literalmente la forma de un camello. Entonces es bien particular porque va tomando formas y pues aquí se llena de turistas. Muy cañón, o sea, no les miento, vean esto. Después de ver la chimenea de hada con forma de camello, a 20 minutos de Goreme llegaríamos al hogar del río rojo, Ábanos. Pueblo que se especializa en la alfarería de la arcilla roja que, precisamente, extraen del río rojo. Pero además tienen muy buenos lamayuns. Ahí nos detuvimos a comer en un local en medio de un callejón. Pero no inventen, preparaba los mejores lamayunes de la vida que probamos en Turquía. Por si a alguien le sirve el dato y algún día van a Capadocia y quieren probar los mejores lamayunes, están aquí, en Ábanos. Estaban deliciosos. Oigan, y como les digo, Capadocia no solamente, o Capadocia,
no solamente son los globos, no solamente es Goreme, también es otras ciudades, otros poblados como este en el que estamos, que es Ábano. Que Ábano está más bonito, nos gusta mucho porque hay más restaurantes, o sea, vean, bueno, no van a ver muy bien, pero es el estilo como más europeo, es como una ciudad europea. Lugar más pintoresco, tiene que sus lugares como parquecitos, tiene un río que es el río Rojo, que es un río muy importante en Turquía. Es un lugar muy bonito, hay mucha actividad. Yo no sabía que existía este lugar aquí en Capadocia. Ábano es algo totalmente nuevo para mí, lo bueno es que nos trajeron. Y si llegan a venir, Ábano pónganlo sí o sí en su ruta, en su lista, porque está muchísimo. Vean, o sea, vamos a cruzar ahorita por un puente, vean esto. Oiga, sí se mueve esta madre. Sí se mueve esta vaina mucho. Y aparte, miren, ahí hay una góndola con personas. Te lleva una, como si estuviéramos, no sé, en Venecia, pero te van a ver a los patos, básicamente. Es un Venecia, pero te van a ver los patos. Pero sí, esto que están viendo es el río Rojo, que es bastante largo el río Rojo. Y es muy bonito, vean. O sea, vean estas imágenes. ¿Ustedes pensarían que estamos en Capadocia? Vean esto. Oigan, me está encantando. Creo que es el lugar que más me está encantando. Es que Capadocia es muy versátil. O sea, tiene cosas como muy de desierto, tiene otras cosas que no son tan de desierto. Tiene este lugar que parece un poblado europeo, no sé, llámese un Viena o algo por el estilo. Estoy muy sorprendido con esta parte de Turquía. Es muy versátil, porque así como ves de repente puros lugares desérticos con montañas talladas y cuevas, de repente ves esto. Sin duda quedamos muy sorprendidos con este poblado, y más con la región de Capadocia, y es que casi nadie visita Ábanos, pero esto nos da otro vistazo más del por qué Capadocia merece visitarse más allá de los globos. Es que es tan fotogénico, ya sea con rocas, atardeceres o ríos. Ardillas. O sea, en México hay ardillas un montón, pero aquí hay gatos. Vienen atrás de mí. Hay gatos que vienen como a asaltarnos. Muy bonito y todo, pero hay gatos saltantes aquí. Acaba de bajar uno de un árbol. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Pero está muy bonito eso. Con estos gatos que nos querían asaltar, nos despedimos de Ábanos para ver algo aún más impactante. No saben lo que se viene. Como se han dado cuenta, en este viaje cada cosa supera más a la anterior, y esta no fue la excepción. Para empezar, comenzamos a introducirnos en un pasaje literalmente sacado de Star Wars, de un set de filmación. Mis ojos no podían creer genuinamente lo que estábamos viendo. Increíble. Llegamos a la cima de la montaña para hacer una exploración irreal. Estábamos buscando las ruinas de una iglesia. Y es que, a simple vista, parece una montaña en ruinas castigada por el tiempo. Pero lo que están viendo no es una formación natural. Es un edificio medieval de varios pisos enteramente tallado en la roca. Antes, este era un complejo habitacional con una iglesia, un monasterio, donde todo estaba tallado en este acantilado. Básicamente, estos eran los inicios de lo que hoy conocemos como los edificios. Este era un edificio medieval. Por eso hay habitaciones talladas que llevan cientos de años aquí. Pero el verdadero secreto de este gigante de piedra aguarda en lo más profundo. Si nos adentramos en sus pasajes más profundos, estaremos por descubrir un santuario sagrado. Oigan, estoy en medio de la nada y vean las vistas que tengo. Oigan, ¿qué es este lugar? Nos encontramos en otro poblado de Capadocia que se llama Chauchin o algo por el estilo. Y este sí es sacado de la película. Creo que este es el pueblo más como si estuviéramos, no sé, en una especie de Jordania, en una especie de Egipto o algo por el estilo. Es que vean. Vean esto.
Es más espectacular en la vida real. Mucho más. ¡Wow! No te pases de rosca. Te lo juro que esto es como una película. Me siento en una película. Nunca me había sentido así en toda mi vida. Aparte, esto al parecer es una iglesia. O sea, veamos, estamos al lado del precipicio. Ahí está la ciudad. Y aquí está la entrada de la iglesia, al parecer. No sé qué es esto. Okay, so... Yeah, I found it. Yeah? Oh, nice. Wow, what is this? It's like I feel like a movie. What? Oh... La imponente y milenaria iglesia de San Juan Bautista. Una iglesia que tallaron hace casi 1600 años. Una de las más antiguas de todo Capadocia. E incluso aún se pueden ver frescos religiosos pintados que ilustraban pasajes bíblicos como la crucifixión o la traición de Judas. Es que vean esto, no tengo nada más que decir. Este lugar me ha dejado sin palabras. Me siento genuinamente dentro de una película de Indiana Jones o lo que sea. Lo que ahorita vemos como ventanas, en su momento eran puertas con escalones. Lo que ahora vemos como cuartos, antes eran domos grandísimos, o el primer piso del monasterio, lleno de pinturas religiosas, de las que hoy solo queda una escena irreal. No puedo creerlo, estas son las cosas más surreales que he visto en mi vida. Es una iglesia que está en medio de un precipicio, o sea, la puerta en la que estamos da hacia el precipicio. Es una iglesia que está derrumbada. Ahorita no sé qué tan seguro sea estar aquí, porque esto parece ser que se puede derrumbar, pero está... Vean lo que está ahí al lado de mí. Nunca había estado en un lugar así en toda mi vida. Estoy... Que me siento en una película. Estoy de verdad que no me la creo. Es que no puede ser que esto exista. Oigan, a pesar de que no estuvimos como tal en el pueblo de aquí, sino que en las montañas de este pueblo, está muy impresionante. O sea, esta simple montaña donde está la iglesia abandonada, donde está este punto, donde también se ve el Valle Rosa que está aquí atrás de mí. Esto creo que es lo más maravilloso que he visto también de Capadocia en un solo punto. Y eso que no hemos visto el pueblo. A lo que voy con todo esto es que Capadocia es mucho más, pero mucho más que únicamente globos. Es hacer hiking, es hacer senderismo, es visitar estos lugares, es asombrarte por esto y de repente ver que allá al fondo estos lugares y estas formaciones rocosas tienen ventanas. Tienen ventanas, entonces parece que estás en una película de Star Wars. Te lo juro que parece que estamos en una película de Guerra de las Galaxias. Está a loquísimo. Pero ahora sí vamos por lo que todos vienen. Y esto es ni más ni menos que el vuelo de los globos. Y esto se va a poner muy bueno. Pero espero que hayan visto lo que es un poco Capadocia, fuera de lo más turístico. También están los caballos, también están las motos, que este era nuestro plan B si no volábamos, pero ahora sí, los dejo con la función estelar, con esto de fondo, con el Valle Rosa de fondo. Va a estar muy bueno, así que chicos, vamos a esta aventura muy por los aires. Pero antes de eso, debíamos despedirnos de nuestra última noche en Capadocia, lamentablemente. Y realmente fue de manera muy turca, sentados en unas alfombras turcas con un gato turco, bebiendo café turco y viendo cómo oscurecía Goreme, con sus terrazas y ambiente tan místico propio de Capadocia. Y tendríamos la última cena. Oigan, miren, les quería enseñar este postre que tenemos aquí que nos acaban de traer. Es dulce de calabaza, estos cuadritos que ven ahí es dulce de calabaza. Y lo que está arriba es una especie de algodón de azúcar turco. Pero como no, o sea, no es algodón de azúcar porque no es literalmente eso. Pero como no hay una traducción leal y fidedigna al inglés, le dicen algodón de azúcar. Pero es un dulce turco que parecen pelos, parece ahí estropajo. Pero es dulce
y se ve y buenísimo. Tiene su bola de nieve y tiene ahí por ahí un poquito de granada. Por esto se ve buenazo. Oigan, esto sí se ve como pelitos, es una locura. Y el dulce de calabaza está durito. Oh, wow. Como un dulce de calabaza, duro por fuera, suavecito por dentro. Y estos pelitos sí saben a algodón de azúcar, como con menos azúcar, no sé cómo escribirlo. Buenísimo postre, ¿eh? Y ahora sí, que comience la función. Muy buenos días, son literalmente las 5:30 de la mañana. Estuvo buena la despertada, estuvo fuerte. Veníamos con, traía 2 suéteres. Ahora traigo 2 suéteres y 2 playeras. Sí está frío. Y arriba, pues va a estar más frío porque vamos a estar hasta arribota. Entonces va a estar frío. Pero ya vamos, porque si no, nos deja el tour. Y ahora sí, bienvenidos a esta aventura. A ver cómo sale. Estoy muy emocionado, al mismo tiempo que preocupado. Oigan, y me acabo de dar cuenta que por la combinación de suéteres que tengo, por la combinación de outfit que tengo, parezco un estudiante de alguna escuela de Inglaterra o algo. Pero en fin, vamos ahora sí a la aventura. Thank you. Pasaron por nosotros a las 5 a.m. El Ministerio de Turismo nos agendó un tour compartido en una de las empresas más reconocidas de Capadocia. Por si a alguien le interesa, este es el precio que cuesta volar con ellos. La aventura comenzaría yendo en plena madrugada al punto de reunión, en medio del desierto, en medio de la nada. Parecía una escena bien rara, porque estábamos todos llegando en camionetas blancas, en medio de la nada, en la oscuridad. Nuestra firma. Oigan, estamos aquí frente a una fogata. Ya llegamos y ahorita son las 6 de la mañana y apenas están llegando los globos. Entonces apenas van a empezar a armar todo y ahorita tenemos un desayunito enfrente de nosotros. Básicamente el desayuno era café con galletas, pero hey, se agradece muchísimo con este frío madrugador, ¿eh? Y ahora sí empezaban a calentar los motores. Y ahorita mismo atrás de nosotros, ahorita están empezando a inflar los globos, casi no se ve y ya está empezando a amanecer también por allá atrás. Y eso que se escucha alrededor es la inflada de los globos. ¡Wow! Son grandes. Y es aquí cuando ocurre la verdadera magia. Los quemadores se encienden con fuerza, lanzando intensas ráfagas de fuego a propano hacia el interior. A medida que el aire se calienta, la enorme vela comienza a cobrar vida, cobrando fuerza hasta erguirse majestuosamente sobre el valle. Un proceso que te recuerda de hecho lo que estás por hacer y te da más nervios y te da más adrenalina. Toda una experiencia. Y ahora sí, con el estómago revuelto por la emoción y nervios, estábamos a escasos segundos de empezar a abordar y comenzar el ascenso. Era nuestro turno, y literalmente para entrar tienes que escalar la canastilla de mimbre a como puedas, básicamente. There's no direction, we can just move by the way. We have 2 important things. The first thing is always stay in the basket, don't jump. No jumping. Second most important thing is landing position. Very important for you. When I say that landing position, balloon direction is this way. This blue machine is our front side. Landing time, we are going this way. Así es como. Position and in your back. This is your landing position. Okay. Ya estamos despegando, ya se empieza a mover tantito. Y están echándole demasiado como que fueguecito para que... ¡Ah, ya despegamos! Y ya todos gritaron. Ahora sí, oficialmente despegamos y quiero que empiecen a ver estas vistas que empezamos a tener. ¡Wow! No lo puedo creer.
con un nerviosismo y emoción al mismo tiempo, volábamos por primera vez en un globo de aire caliente en toda nuestra vida. Y ni más ni menos que con las vistas de Capadocia. Si sufres de vértigo, igual y no recomiendo ver hacia abajo, Lentamente, la Tierra empezaba a quedar atrás. Ascender aquí no se siente como volar, se siente como flotar en la memoria del tiempo. Un laberinto infinito de chimeneas de hadas, cañones esculpidos por milenios de viento y valles de tonos rosados y dorados se despliegan en todas direcciones hasta perderse en el horizonte. Desde la canastilla, el panorama es abrumador. Decenas de globos de colores se elevan a tu alrededor en un baile perfectamente coordinado, suspendidos en el aire como pequeñas gotas de luz. Es una perspectiva muy monumental. Contemplar la fragilidad humana frente a la inmensidad de un paisaje esculpido por la naturaleza y la historia. A medida que los primeros rayos del sol bañan el valle, Capadocia despierta bajo nuestros pies. Acabamos de ver el amanecer con la música de fondo. Y wow, es una auténtica pasada. Esto que estamos viendo, todavía no están todos los globos, pero eso que estamos viendo está muy impresionante. La parte de la altura que estamos ganando. El conductor, digamos que a veces sube, a veces baja, como que ahí va manejando. How many meters? 850. Ok. Arriba, el silencio es casi sagrado. No hay prisa, no hay ruido. Solo el viento guiando el rumbo sobre valles ancestrales que parecen sacados de un sueño. Pero ahora nos tocaba bajar. Y demasiado. Vean lo cerca que estamos del suelo. Una especie de tour que nos están dando, en el que literalmente nos están llevando, miren, a conocer las rocas. No lo puedo creer. Es difícil explicar lo que se siente ser como un dron humano. Vamos tan bajo, pero lo suficientemente arriba como para tener vistas que solo un dron podría gozar. Pero también es increíble la habilidad de nuestros pilotos, porque la destreza para no chocar es increíble. Vean lo cerca que estuvieron muchos globos de la superficie y de rocas. Vean lo cerca que estamos, que podemos ver los cultivos desde acá arriba. Pegar al árbol, no creo que le peguemos al árbol, pero estamos muy cerca. Averigüémoslo. Vean lo cerca que estamos de ese árbol. En este instante, suspendidos a cientos de metros de altura, el tiempo se detiene por completo. Y la Tierra se transforma en una obra de arte viva que jamás vas a olvidar. Y lo más increíble es poder tener el privilegio de vivir esto y podérselos compartir aquí en la pantalla. Porque sí, es una actividad que muchos tienen el privilegio de vivir, otros aún la siguen soñando. Pero lo que nos reúne a todos al mismo tiempo es que estamos aquí, en un sueño. Este es el punto final, la culminación de un sueño. Pero yo decido inmortalizarlo junto con ustedes para que juntos vivamos esta experiencia única. Ok, ya vamos a aterrizar. Vean esto. Estamos a punto de aterrizar.
Y ahora llegaba el momento crucial, el momento del descenso. El equipo de tierra nos empezaba a seguir y cazar, mientras decenas de globos ya estaban en tierra. Nosotros teníamos que encontrar un terreno vacío, sin dañar la canastilla y que el viento nos echara la mano. Y ahí estaba el otro equipo terrestre, acosándonos con la mirada para no perdernos la vista. Estábamos a tan solo centímetros de tocar el suelo. Y no solamente iba a ser un aterrizaje exitoso, sino que nuestro piloto es un verdadero capo. Hasta lo vas a cerrar, no puede ser. She's so amazing. Es tan bueno que estacionó el globo en la carretilla metálica en la que lo transportan. Hazme el favor. You're a pro. You've done this before. While when we are flying, if we can pull this one, we have huge parachute system top of our balloon. That circle area should be parachute system. We are just releasing hot air outside and we just descended so quick. And the red one, while when we are flying, we never use these ropes because it is the rapid deflation system. Usually we are using for the emergency time. If it's more than 10 km/h wind speed from the ground level, we are landed directly to red one because when we will pull this one, there is no way back. Parachute will open and it's not closing again. So right now I'm just pulling the red rope. Please attention to top of our balloon. So while when we are flying, we are using two different radio controllers. The big one we are always communicating all pilots who fly this morning, and the smallest one we are always communicating from our ground crew. You are able to touch the envelope right now. Oh, yes. So it's nylon and polyester. Este es más suave. Tiene dos capas. Y ahora venía la ceremonia de cierre. All balloons are coming this way because today main wind direction is this part. You are really lucky. Last 2 days was cancelled. I think next 2 days will be cancelled 90%. You are really lucky. Our flight time 1 hour 6 minutes. Today our highest level is 900 meters from ground. Wow. I explain the champagne history now. Why we offer champagne is a balloon tradition. Montgolfier brothers from France. They are the inventors of the balloon. They did the first flight in 1783, and when they land, thanks God for saving our lives, then open a bottle of champagne. It becomes a tradition. Now we will celebrate that we are still alive. The best reason for drinking champagne in the morning. I have been flying 15 years and 2,000 hours commercial flight. We are survived today again. 1, 2, 2.6, 7, 8, 9, and our team. Thank you for our ground crew. Thank you. Al final lo logramos. Pudimos volar en globo en Capadocia. Pero no solamente eso, sino que pudimos vivir Capadocia. Indirectamente, lo que parecía una desgracia de no poder volar en los primeros días fue justamente el detonante que hizo que esta experiencia en Capadocia fuera diferente. Un lugar que, lo vuelvo a repetir por 11ª vez, parece sacada de un sueño. Gracias, Capadocia, me encantaste. Y muchas gracias a ustedes por acompañarme en este sueño. Gracias por vivir conmigo esta aventura. Nos vemos en un siguiente lugar maravilloso de este planeta. Hasta la próxima.